Gracias a todos por venir y por elegir esta charla, que hay un montón de charlas interesantes. Bueno, yo soy Sergio Callat, trabajo en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y os voy a hablar un poco de cómo hacer software que esté preparado para resistir datos en tiempo real. Ahora veréis por qué hablo un poco así. Bueno, antes un poco hablar de quiénes somos. Pues en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento somos una empresa privada pero sin ánimo de lucro, que llevamos ya pues 28 años, no sé si hemos hecho ya o vamos a hacer este año, trabajando en I+D+I, relacionado con datos, principalmente, desarrollando productos y servicios para empresas. Y somos sin ánimo de lucro, pero tenemos que financiarnos y para eso es para lo que comercializamos nuestros productos. Y todos los beneficios se reinvierten en más I+D+I. Entonces, bueno, estamos localizados en la Universidad Autónoma y eso nos hace estar en un lugar privilegiado para hacer de puente entre el conocimiento que se genera en la universidad y su aplicación práctica en las empresas. Entonces, hacemos esa labor de transferencia, pues estando en contacto con centros de investigación, con grupos, con todo tipo de expertos en técnicas de Machine Learning y en técnicas de Big Data. De hecho, tenemos cátedras de patrocinio en la universidad y eso nos sirve para colaborar con investigadores y llevar esa investigación, como decía, a productos que el cliente puede utilizar y que están en el mundo real solucionando necesidades reales de todos los negocios. Entonces, bueno, en general hacemos tanto soluciones a medida como adaptaciones de las soluciones que ya tenemos, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, en general nuestro foco es siempre el extraer valor de los datos y nuestra filosofía es sobre todo basarnos en herramientas open source para desarrollar nuestros productos encima. Entonces, bueno, pongo aquí unas cuantas. Os voy a hablar de 3 o 4 de ellas. En general, como os decía, nuestro foco es dar valor a esos datos que el cliente ya tiene. A veces no sabe ni que los tiene, pero están ahí. Y responder con ellos a unas necesidades de negocio. Entonces, bueno, vamos a hablar de tiempo real, de las peculiaridades de los problemas de tiempo real. Bueno, esto es un índice un poco, pero vamos a ver esto. Entonces, en el tiempo real, vamos a imaginarnos esto como un río de datos. Al final, tenemos un montón de datos que están llegando constantemente, están llegando en tiempo real, todo el tiempo, no van a parar de llegar datos. Eso es continuo, nos pueden inundar esos datos, es muy fácil si no estamos preparados. Y el cliente, pues como le decía, puede que lo vea o no, pero intuye que ahí hay un valor que puede sacar esos datos. Pues podemos estar hablando de unas redes de sensores y estamos recibiendo un montón de datos de medidas, de los cuales pues, algunos sean relevantes y otros no. Puede ser que estemos hablando de datos de redes sociales porque el cliente quiere hacer algún tipo de análisis. Lo que tienen en común es que están llegando todo el tiempo y además que el cliente normalmente no puede esperar para tener un resultado de ellos. No puede estar esperando un mes a que recolectes datos y luego otro mes a que los analices para que le presentes un informe. El cliente te va a pedir, no, a mí me monitorizas esto en tiempo real y a lo mejor te doy un par de minutos para que me generes una alerta si está pasando algo que me interesa. O te puede decir, no, me tienes que contestar en milisegundos cada vez que haya una transacción, qué es lo que opinas de ella. Pero la filosofía es siempre la misma. Estos datos están llegando y tenemos que hacer algo con ellos ya. Entonces, bueno, primer problema. Los datos llegan y están sucios. O sea, hay basura entre los datos. A veces la basura es pues medidas de un sensor que está estropeado y nos está dando datos absurdos. A
A veces es todo lo contrario, ese sensor que da datos absurdos nos está indicando que está averiado, así que es donde tenemos que ir a hacer algún tipo de mantenimiento. Si estamos hablando de redes sociales, pues podemos estar monitorizando una marca y que se nos cuele gente que no está hablando de la marca, sino cosas que se llaman parecido. Pues no sé, si están mirando el periódico El As, pues alguien que dice soy un as en física, pues estará hablando de otra cosa que no tiene nada que ver. Así que hay que hacer algo con eso para hacer una limpieza. Y como decía, esto viene en tiempo real, hay un flujo de datos continuo en tiempo real. Incluso más aún, a veces no basta solo con hacer limpieza, sino que además hay que enriquecer esos datos que están llegando. Pues nos contaba antes el compañero que en la red de contenido llegan peticiones que tienen una IP. Es muy interesante añadir la geolocalización de esa IP. Pues eso es un enriquecimiento de la información que tenemos que hacer y tenemos que hacer en tiempo real. Para cada petición que llega tenemos que colocarla en un país, al menos, por ejemplo, o podemos ser más concretos y ponerlo en las coordenadas, pero la cuestión es que yo necesito esa información enriquecida para poder trabajar con ella. Entonces, bueno, pues tenemos aquí toda una planta de filtrado, tenemos que hacer un montón de pasos, pues desde quitar la basura más gruesa, a luego quitar la basura más fina, a lo mejor, pues lo que decía, el enriquecimiento, tenemos que añadir fuentes de datos externas, pueden ser datos abiertos, pueden ser datos propietarios. La cuestión es que tenemos que hacerlo de una forma que nos permita trabajar de forma continua, porque ese río de datos sigue llegando todo el tiempo. Entonces, bueno, para ello, una herramienta que nosotros conocemos bastante y que utilizamos es el Apache Storm, un framework de procesamiento en tiempo real. Hay otros, pues por aquí hay charlas sobre Spark, no recuerdo si hay alguna charla también sobre Flink, hay bastantes frameworks. Nosotros hemos elegido este por una serie de razones técnicas que ahora no voy a entrar a discutir. Pero lo más importante es que permite abstraerte de toda la fontanería que tienes que hacer para llevar el agua desde el principio hasta el final. Y tú te ocupas solo de poner ahí la lógica de negocio. Es decir, tú defines ahí unas entradas de datos, es código al final. Pues es un pequeño código que le dice me vas a leer datos de aquí. Y el framework se ocupa de cogerte los datos que emiten tu punto de entrada e irlos pasando a quien le toque, quien le hayas dicho que tiene que procesarlos a continuación, ir pasándolos por las siguientes fases. Y en cada una de esas fases, también el modelo de programación es muy sencillo. Tú te centras en evaluar lo que está pasando con un objeto, pues una transacción, un tweet, un dato de un sensor, lo que sea, y trabajar con él autónomamente, sin preocuparte de que esté llegando dentro de un flujo continuo, sin preocuparte de que esté llegando en el mismo segundo que otros 10.000, sin preocuparte de nada de eso, porque el framework se encarga de hacer el tráfico de eso. Y más aún, es que el framework te da muchas facilidades para el escalado horizontal de ese procesamiento. Pues si uno de estos procesadores está tardando mucho tiempo, pues no sé, lo que hablaba antes de la geolocalización, por alguna razón el algoritmo que utilizas es muy lento y no quieres invertir en hacerlo más rápido, sino que prefieres poner más máquinas a hacer ese trabajo. Es trivial en este framework aumentar el paralelismo de esa pieza y que todo siga funcionando sin tocar nada de código. Entonces, bueno, esto es genial. Ahora tengo un río aquí precioso, está pasando el agua por aquí, llega agua sucia, muy bien, pero al final está limpia, está llegando, genial. Pero el cliente te dice, muy bien, yo ahí no puedo nadar, no puedo hacer nada. O sea, a mí dame algo con lo que pueda trabajar con esos datos. Me parece muy bien, los procesas muy bien, según llegan, pero dame algo con lo que trabajar. Pues no sé, al menos un panel con gráficas, unas estadísticas, no sé, que pueda hacer un análisis y sacar valor de ahí. Entonces, bueno, pues aquí os estoy poniendo Kibana, que es una interfaz. Digamos que esto sería lo más mínimo que podéis hacer en algo tipo Business Intelligence para hacer un montón de estadísticas. ¿Y por qué pongo esto?
Porque es que esta interfaz es una interfaz open source que se pone sobre una base de datos Elasticsearch directamente. Y no sé si conocéis esta base de datos, pero para los que no conozcáis esta base de datos, una particularidad que tiene es que permite hacer un montón de estadística directamente en la propia base de datos. Puedes hacer todo tipo de agregaciones de los datos para hacer estadísticas por país, estadísticas por tiempo, evoluciones temporales de todos esos datos. Es una base de datos no SQL, entonces pues hay que aprender a utilizarla, no es trivial. Digamos, es un poco más difícil encontrar gente con experiencia en este tipo de bases de datos. Es lo típico que pasa en cuanto salimos del mundo SQL, en cuanto a personas, pero suele compensar, porque las capacidades de esto son muy diferentes a las capacidades de una base de datos SQL estándar. Os decía antes, toda la parte de estadística que permite tener esa interfaz que saca gráficos y hace resultados agregados y utilizables y accionables por el cliente. Pero no solo eso, es que además es una base de datos documental. ¿Eso qué significa? Que podemos darles datos pues, que tienen esta pinta aquí de objetos, y son objetos con campos que pueden ser muy variables, que además pueden tener campos de texto libre que la propia base de datos puede analizar para permitirte hacer búsquedas. Puedes meterle directamente geolocalizaciones con coordenadas y la base de datos te lo puede pintar luego en un mapa con el Kibana de antes. Y lo mejor de todo es que escala muy bien horizontalmente. Es una base de datos que está pensada desde el principio para que si un nodo se te queda corto o necesitas alta disponibilidad, pues puedes poner dos. Se comunican entre ellos, se reparten la carga, todo funciona. ¿Que se te quedan pequeños? Pues añades más. No pasa nada, la carga se va distribuyendo horizontalmente. O sea, todo esto funciona, sin más. Obviamente hay que tunearlo para cada caso, pero simplemente lo arrancas y funciona. Y está distribuyendo la carga, está distribuyendo los documentos y estás aprovechando todo un clúster de máquinas si lo necesitas, con todas las ventajas que tiene eso. Vale, pues genial. Tengo ahora un sitio aquí donde puedo nadar en unas aguas preciosas, limpias, porque las he limpiado antes. Pero bueno, pues digamos, me puedo quedar aquí y ya le estoy dando valor al usuario. Además hemos dicho que esto escalaba bien, en caso de que se me estuviera quedando pequeño. Pero muchas veces el problema no es tanto que se te quede pequeño de una forma predecible, sino que se te quede pequeño de una forma impredecible. Si tú estás, por ejemplo, mirando redes sociales, pues si hay unos MTV Awards, te puedes llegar a tener picos de millones de tweets por segundo, que no es el flujo normal. Está del orden de 100 veces por encima, a lo mejor. No recuerdo ahora mismo los números de ese caso. Pero tienes que hacer algo, no vas a dimensionar todo tu sistema para que sea capaz de comerse cientos de millones de transacciones en un segundo si tu flujo normal es de pues, 1 millón. Ese tipo de cosas. Entonces, si no quieres acabar así, pues más vale que hagas algo. ¿Qué hacemos con el agua? Ponemos una presa. Es lo típico. Además, podemos darle otros usos, pero así contenemos el agua, la tenemos ahí colocada y disponible y podemos irla gestionando de una forma más ordenada, pues abriendo las compuertas en una capacidad razonable que podamos ser capaces de procesar. Entonces, ¿cómo hacemos eso con software? Con colas. Simplemente colas de mensajes. Aquí he puesto Kafka, es otro proyecto Apache que a mí me gusta particularmente porque son unas colas bastante más avanzadas de lo normal. En realidad, ellos no lo definen como una cola, pero es un uso típico que hacen de ella. ¿Por qué no lo definen como una cola? Ellos más bien lo definen como un log distribuido. Es un lugar donde tú vas escribiendo transacciones o de cualquier tipo de objetos y lo puedes distribuir entre varias máquinas, puedes hacer réplicas de ellas para tener alta disponibilidad. Muy bien, con eso ya tenemos este crecimiento horizontal para poder hacer frente a cargas de trabajo, pero de una forma confiable. Es decir, pues
Lo decía antes de replicación, de distribución, todo eso está nativamente integrado dentro de la propia, dentro del propio Kafka. Da muchas facilidades, además, para la ingesta de datos, pues hay un montón de conectores. Bueno, no lo he comentado antes, pero de los otros productos hay empresas que dan soporte oficial, si necesitáis, aquí también. Hay una empresa detrás de ello que pues vende soporte técnico. Y el resultado es que si colocamos esto en todo este pipeline de procesos que teníamos, pues podemos amortiguar esa presión que nos está trayendo el agua y que puede hacer que todo esto se nos desborde si no estamos preparados. Bueno, pero muy bien. Aún así, ocurren cosas. Se caen máquinas. Habíamos hablado un poco de que la arquitectura estaba hecha para soportar caídas. Todos los componentes que os he contado antes son escalables y además tienen capacidad de replicación. Pero os pueden llegar otras necesidades de negocio también, como y si me cambias esto de sitio, pues lo estás ejecutando en el cloud de Amazon, pero yo preferiría que lo llevaras al cloud de Google, por razones de negocio, porque he conseguido un contrato mejor, lo que sea. O ahora lo quiero instalar en mis servidores, en local. O ahora voy a migrarlo de unos servidores a otros, dentro de mi propia infraestructura. Todo eso, si tenéis que instalar todo esto a mano, puede ser muy doloroso. Entonces, una solución típica para esto es meter todo en contenedores Docker. De esto, pues también habréis visto, hay bastantes charlas hoy. Es una tecnología muy moderna, pues llevará un par de años siendo estable, o lo suficientemente estable para plantearse usarlo en producción. Y está revolucionando pues, cómo se hace software y cómo se entrega software. Cada vez más gente está haciendo esto. Ahí por el pasillo os habréis encontrado a la ballena en varios stands. Y en general esto trae muchísima simplicidad a la forma de hacer software, distribuir software, escalar software también. Porque solo tenemos que preocuparnos de meter nuestro software dentro de ese contenedor y que dentro de ese contenedor funcione correctamente. Lo que pase fuera nos da igual a partir de ese momento. ¿Por qué? Pues lo que hace esta tecnología es justamente aislar lo que metamos dentro de todo el entorno, de todo el host donde esté ejecutándose. Me da igual el sistema operativo que tenga el host en concreto, pues da igual que sea un Ubuntu, que sea un Red Hat, que sea lo que sea, que si dentro de mi contenedor le he dicho, tú te vas a creer que estás en un Ubuntu, la aplicación siempre va a ver eso y no va a ver otra cosa. Además siempre va a ver sus dependencias, que les habremos instalado nosotros. Y no tenemos que ocuparnos de nada más. Pero más aún, es que todo eso, la gente de Docker se ha ocupado de hacerlo muy simple de utilizar, no solo de que conceptualmente funcione. Hasta tal punto que con un comando podemos levantar todo un sistema con un montón de componentes. Entonces, bueno, muy bien. ¿Cómo queda aquí toda esta historia? Pues tenemos el origen de datos en algún lugar, da lo mismo. Tenemos que capturar esos datos. Pues, a veces, si estamos hablando de sensores, pues puede que los propios sensores estén configurados para enviarlos a un lugar concreto, con lo cual ahí no hay que ocuparse más que de tener ese lugar abierto y disponible. Si en cambio estamos hablando, por ejemplo, de redes sociales, tenemos que ir nosotros a buscar esos datos. Si estamos integrándonos con un sistema, pues esa es la capa de integración que tenemos que hacer para el tráfico de datos. Lo primero que hacemos es contener el volumen. Pues lo que habíamos hablado. ¿Dónde queréis contener la inundación? ¿Antes o después del pueblo? Antes. Entonces, aquí es donde ponemos las colas, o el log, como lo queréis llamar. Ah, bueno, no he dicho por qué no meter la parte de captura, todo lo que tenemos que desarrollar en un Docker. Y así, si tenemos que cambiarlo de sitio, pues es tan fácil como cogerlo, llevarlo a otro sitio, volverlo a arrancar y funcionará. Las colas Kafka, igual. Hay un repositorio oficial de imágenes, podéis encontrar imágenes de Docker con Kafka ya metidos. Solo tenéis que configurarlas y arrancarlas. Es trivial, se puede hacer en un par de minutos.
Storm. El framework es un poquito más complicado, pero es igual, hay contenedores oficiales con los 3 demonios de los que consta el Storm y hay instrucciones, son muy simples de cómo levantar esos 3 y cómo escalar un clúster de Storm y solo tenemos que colocarlo ahí y poner esto a funcionar. Elasticsearch y Kibana también, hay imágenes oficiales hechas por la gente de Elasticsearch y por y Kibana es de la misma gente. No tenemos más que ir y arrancarlas y conectar unas a otras y todo esto estará funcionando. Entonces, bueno, nosotros, siguiendo este mismo esquema, hemos hecho un producto que es Linguo, lo he puesto ahí al final, porque básicamente lo que ve el usuario es solo la interfaz, que esa es nuestra. Aquí hemos cambiado Kibana por una que hemos desarrollado nosotros, pero básicamente el producto entero está hecho así. No tiene más misterio. Tenemos un origen, que son las redes sociales. Tenemos varios capturadores, esos los hemos tenido que desarrollar nosotros, en contenedores. Algunos hablan con proveedores oficiales de datos, otros son íntegramente desarrollados por nosotros, da igual. La cuestión está en que al final tenemos un contenedor o un grupo de contenedores que se encargan de ir a buscar esos datos, traerlos e introducirlos en las colas de entrada del sistema. Y ya está. Que hay un pico de carga, nos da igual, lo absorbe la cola y nos lo deja ahí esperando que podamos trabajar con ello. Luego todo el enriquecimiento y limpieza de la información lo hacemos sobre Storm y lo almacenamos en Elasticsearch. Y ya está. Entonces, con la potencia de Elasticsearch, nuestra interfaz resulta mucho más fácil de hacer. ¿Que necesitamos una gráfica? Pues le pedimos a Elasticsearch que nos haga la estadística y nosotros nos ocupamos de pintarla bonita y de pintarla como el cliente la quiere ver y de la forma que la necesite. Luego, por supuesto, esto para que sea un producto comercializable pues tiene algunas cositas más, pues algún sistema de alertas, tal, pero es siempre siguiendo esta misma filosofía. Y bueno, ya está, eso es todo. Espero que os haya gustado y si tenéis preguntas. ¿Es open source, Nico, o no? No, el producto es nuestro y es cerrado. Toda la infraestructura sí es open source. De todos modos, si me sigues en Twitter o en GitHub, en un par de semanas verás alguna sorpresa. Bueno, no puedo hacer una versión. Espero que os haya gustado, muchas gracias.